a Jerusalén, se cruzó con algunas personas que tenían una característica muy particular. Lucas, capítulo 17, versículo 11, dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. En Samaria, ¿quiénes vivían? Muy bien, vivían los samaritanos. Bien, hay gente ahí. Entonces, para los judíos, entre los judíos y los samaritanos tenían una relación bien estrecha, ¿no? ¿Sí o no? Era todo lo opuesto. Eran, más o menos, casi volaban garrafas, bro. Sí, entonces no había forma de que un samaritano y un judío compartieran el mismo lugar. Había tal rivalidad entre ellos que uno consideraba al otro como un perro, ¿no? No querían estar cerca. No era digno uno de estar con el otro. Entonces, el Señor Jesucristo pasa por aquel lugar. Pasa por entre Samaria y Galilea con sus discípulos. Y dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres que tenían una característica, y era que tenían lepra. Eran leprosos. Saben que la lepra era una enfermedad, que para ese momento algunos podían considerar que no tenía cura. Otros podían considerar que era la cura iba a llegar, iba a demorar mucho tiempo y que tenían que pasar por un proceso, tenían que hacer unos rituales, por llamarlo de alguna forma, para lograr esa cura. Pero lo peor que les pasaba era que el leproso, si a alguien se le iba a acercar, ¿qué tenía que decir? Inmundo soy. Tenía que gritarlo, que todo el mundo sepa. No es que, Lucho, no te acerques que tengo lepra, loco, no me quemé. No era eso, tenía que gritar para que todo el mundo supiera, soy leproso, no se acerquen a mí. Y eso no daba ninguna alegría, no era un motivo de gozo, al contrario, era un motivo de vergüenza, ¿no? Ninguno que tuviera lepra estaba a los saltos ahí, soy leproso, disfrutando, no, ninguno. Ahí está, estaban aislados. Ellos tenían que salir de la aldea, salir de la ciudad o del campamento, tenían que estar separados, tenían que estar lejos. Estos 10 leprosos, dice que los cuales se pararon lejos de Jesús. Estando lejos, se pararon allí cuando vieron al Señor Jesús y le gritaron, pero no le gritaron, soy leproso. Le dijeron, alzaron la voz y diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lo primero que vemos es leprosos que estaban en aquel lugar. El Señor Jesucristo pasa cerca de ellos. Ellos reconocen a Jesús, saben quién es, reconocen su autoridad, reconocen su poder y le dicen Jesús, Maestro, te conozco, sé quién sos, sé el poder que tienes, ten misericordia de nosotros. Reconocían en Jesús la única persona capaz de sanarles. Reconocían que Jesús era el único que podía hacer un milagro en ellos. Y vamos a ver, dice el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Si nosotros vemos en Levítico capítulo 13 y capítulo 14, muestra cuál era el ritual para una persona que tenía lepra. Tenían que ir al sacerdote, tenían que llevar una ofrenda específica, algunas cosas. El sacerdote tenía que sacrificar
eso que ellos llevaban, tenía que hacer una ofrenda, un incienso, ¿tá? Y pasar por allí. Era un ritual que duraba 8 días. 7 días, perdón. Al octavo día ellos tenían que volver a presentarse delante de los sacerdotes. El sacerdote los volvía a mirar y ver si había lepra en ellos. Y si la lepra continuaba, otros 7 días más. Y así sucesivamente hasta que la lepra saliera, no estuviera más en el cuerpo de ellos. Entonces, estos hombres tenían que ir. Cuando el Señor Jesucristo le dice, vayan, preséntense a los sacerdotes, lo que le está diciendo es, vayan y cumplan la ley como tienen que cumplirla. Pero, dice el versículo 15, entonces uno de ellos, bueno, el 14 dice que mientras iban de camino, fueron sanados. Y el 15 dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué es esto? Es una actitud de agradecimiento. Un hombre, 10 vienen a Jesús en su condición, leprosos. Vienen a Jesús, Jesús hace un milagro, los envía al sacerdote para que se cumpla el ritual, para que con este ritual el sacerdote iba a ver que ellos estaban libres de lepra y iban a poder volver a entrar en la ciudad, iban a poder volver a disfrutar de su familia, a disfrutar de todos los beneficios de formar parte del pueblo nuevamente, entre comillas, ¿verdad? Entonces, este otro se dio cuenta, opa, algo pasó acá, estoy sano de la lepra y aún no he llegado al sacerdote. Volvió a Jesús, gozoso, glorificando a Dios y gritando, glorificando a Dios en voz alta. Una actitud de adoración, de gratitud. Y se postró, rostro en tierra, a sus pies. Gratitud, alabanza, gloria a Dios, reconocimiento del poder de Jesús, reconocimiento de ver a Dios en Jesús. Dice que se postró rostro en tierra, dice el 16, a los pies de Jesús, dando gracias. Y este era samaritano. Samaritano. Lo curioso es que si aclara que este era samaritano, seguramente los otros no lo eran, ¿no? Ahora, tal vez este samaritano era la persona que menos se esperaba que viniera a Jesús. O la persona que menos se esperaba que viniera y diera gracias a Jesús. Tal vez sería la persona que uno menos espera que se acerque a Dios, a Jesús. Pero fue la persona que se acercó. Fue la persona que vio su condición como estaba antes. Vio su condición de pecado, de lepra. Vio su condición de lepra. Acudió a Jesús, recibió el milagro y vuelve a Jesús dándole gracias. Respondiendo Jesús, dice el versículo 17, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Yo hice el milagro a 10. ¿Por qué uno solo vino a Jesús? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo recibió sanidad, sino Dios obró, Jesús obró en salvación. Ahora, uno puede mirar esta historia y pensar un montón de cosas, ¿no? En esto de nosotros ir y llevar el mensaje de Cristo, ir y llevar a Jesús a las personas,
Nosotros predicamos a 10, pero la mayoría solo se va a acercar a Jesús en busca de un beneficio, en busca de un milagro. La mayoría de nosotros nos hemos acercado a Dios en busca de algo. Y hemos venido y hemos recibido la salvación y también sanidad en muchas áreas de nuestra vida. Saben que nosotros, cuando vamos a Génesis, encontramos que Dios creó todas las cosas. La tierra, comenzó a disfrutar de todo lo que y empezó a tomar sus decisiones dejando a Dios pecado. Dios decidió, perdón, el hombre decidió dejar a Dios a tomar decisiones en la vida. Y esas decisiones fueron dejando a Dios de lado. La lepra espiritual comenzó a llegar a nuestra vida. Y esto que Dios hizo bueno, comenzó a contaminarse. Dios hizo bueno, pero el hombre empezó a contaminarse, a ensuciarse del pecado, a ensuciarse del mundo, a vivir a su voluntad, a dejar a Dios de lado, a no preguntar qué era lo que Dios quería, y comenzó a estar así. Y Dios es santo, Dios es puro, y el pecado que contamina nuestra vida nos aleja de Dios. Y se formó una separación, un abismo entre Dios y los hombres. Y Dios vio eso. Y eso no era bueno. No es bueno. Porque esa no es la voluntad de Dios. Dios nos creó para que tuviéramos relación con Él. Pero el pecado, la lepra espiritual llegó a nuestra vida, nos contaminó, nos aleja de Dios y hace de nuestra vida algo que no solo oscura, algo que no es agradable, que no es bueno. ¿Quién se anima a tomar esta agüita ahora? Ninguno quiere, ¿verdad? Y Dios ve nuestra vida, ve que estamos lejos de Él, ve que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ve que todos nosotros hemos pecado, como dice ahí en Romanos. Todos nosotros hemos pecado, dice Romanos 3:23. Nos hemos alejado de Dios, hemos contaminado nuestra vida y no hay excusa. Ninguno de nosotros puede decir, pero yo no pequé. En mi vida no hay contaminación. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado. Todo lo que Dios hizo bueno, nosotros lo hemos contaminado. Dios, viendo eso, tomó iniciativa, y cuando nosotros buscamos a Dios, Dios no nos echa fuera. Así como estos leprosos que vinieron a Jesús, Jesús hizo el milagro en su vida. Jesús obró en ellos. Hizo su obra en sus vidas. Los limpió de su lepra, los limpió de su pecado. Pero Dios, el Señor Jesucristo, lo que quiere hacer con nosotros es volver a limpiarnos, para que nosotros podamos volver a tener relación con Dios.
para que eso que se rompió no quede roto, sino que se pueda restaurar. Y nosotros vamos a Dios, reconocemos nuestro pecado, le pedimos perdón por nuestro pecado. El Señor nos perdona, nos hace nuevas criaturas, restaura nuestra vida, restaura nuestra comunión con Dios. Y aquello que decimos que la paga del pecado es muerte, es separación, vemos que la segunda parte de ese versículo dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y a los que estamos en Cristo ya no tenemos condenación. Y podemos disfrutar de una vida, de volver a estar así delante de Dios. Si se mancha, otro limpia. De volver a estar así. De volver a estar limpios. No por nosotros, sino pasando por la cruz de Cristo. Ahora, vemos el ejemplo de estos leprosos, vemos el ejemplo de nuestra vida. Y esto es lo que Dios quiere hacer con las personas. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, usándonos, para que de una forma tan sencilla como esto que vimos ahora, podamos transmitir el Evangelio. Podamos llevar esas buenas nuevas a otros. Hermano, la vida cristiana es esto, es sencillo. Nosotros muchas veces nos complicamos. Nosotros muchas veces buscamos la vuelta. Y el mensaje principalmente es sencillo. Es esto. Dios me creó de una forma. Yo contaminé lo que Dios hizo por medio del pecado. Pero en Jesús hay restauración. Y esto es lo que tenemos que estar predicando. Ahora ustedes pueden estar pensando, pero José, ¿por qué trajiste esto un miércoles que es reunión de oración estudio? Porque de esto se trata, volver al Evangelio. Y esto es lo que tenemos que estar llevando. Restauración. Reconciliación. Eso es lo que Dios quiere. Para tu vida, si todavía no conoces a Cristo, pero también para que podamos seguir llevando este mensaje de salvación. La pregunta es, ¿seremos nosotros de los 9 leprosos que siguieron y disfrutaron de haber recibido una sanidad? ¿O seremos aquel que para muchos tal vez seremos unos perros, seremos extranjeros, pero para Dios somos sus hijos? Aquellos que dice Juan 1:12, que los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Seremos de esos que con un corazón agradecido nos postramos ante los pies de Jesús y agradecemos por lo que hizo por nosotros? Sé que Dios quiere que sí. No se mala costumbre que mensajes cortos.